lo seguimos ampliando. Ya está el doctor José María González en contacto con nosotros de Legal NEA, puede ser, a ver si lo podemos ver también, lo escuchamos. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, como siempre, bueno, abordando distintas decisiones, algunos fallos que se consideran por ahí novedosos o que por ahí tienen algunos elementos interesantes a la hora de analizarlos. Y habíamos encontrado una publicación periodística llamada El costo de ser abandónico, en donde se plantea que la justicia ordena a una persona, a un hombre en este caso, no solo a, digamos, pagar los alimentos que no pagó durante la vida de su hijo, sino un resarcimiento, una indemnización a la madre por no haberlo reconocido. ¿Esto es así? Sí, efectivamente es muy común, la gente por ahí no lo conoce, pero es muy común que al momento de demandar la filiación se demande no solo el daño de la madre, sino también el daño del niño, niña, adolescente no reconocido en su Ujú, momento, no ujú, reconocido oportunamente. ujú. Y es muy común que se lo condene, exactamente, sí, sí. Ujú. ¿Y cómo es el tema de la afiliación? En este caso, la persona, digamos, puede decir, no, pero yo no sabía que a mí la madre nunca me dijo que había estado embarazada. ¿Esto cómo se traduce legalmente? Bueno, lo que se analiza son justamente las conductas de las partes Ujú, y se analiza también, es muy importante lo que se llama la conducta procesal, es ujú, decir, qué es lo que hace la persona cuando toma conocimiento del juicio, ¿no es ujú, cierto? Entonces, bien como señalas, si la persona, por la razón que fuere, nunca tuvo conocimiento de la existencia de un posible hijo, al ser demandada, adopta una postura colaborativa, se presenta, se ofrece hacer el ADN y al caso de que sea positivo, a hacer el correspondiente reconocimiento, o se recibe la demanda y hace la gestión administrativa de reconocimiento ante el registro civil y demás, entonces va a ser difícil que se configure un daño y probablemente no sea condenada, claro. ni siquiera tenga que pagar las costas del juicio. Ujú, Ahora bien, el artículo que señalabas del padre abandónico es un caso bien diferente que amerita condena, digamos, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de una persona que estando en conocimiento de que tiene un hijo, de que se le pide por parte de su madre, a veces la misma criatura cuando se hace más grande y ya entiende las cosas, pide ese reconocimiento, hay una actitud negativa o se escapa, digamos, a esa realidad y ante una demanda de daños va a tener que pagar el daño causado a la madre, el daño causado al hijo, es más, hasta podrían condenarlo a pagar hasta los gastos médicos del embarazo y del parto, digamos. eso te estaba por preguntar, en relación a los alimentos no pagados, por un no reconocimiento, a su vez tiene, digamos, el hecho de que seguramente no le habrá ayudado a esa madre o no habrá, digamos, pagado alimentos nunca. ¿Eso se va acumulando? ¿Hay un límite de decir, no, si ya cumplió, por ejemplo, 18 años, todo lo que en su momento no le pagó ya no se lo puede reclamar más? Hay un principio que aplica no solamente en estos casos, sino en todos los casos de alimentos, aún sobre familiares, digamos, reconocidos, que es que los alimentos se deben desde el momento que se demandan hacia adelante. Ujú, Es decir, yo no puedo reclamar alimentos adeudados, atrasados, vos nunca me pasaste nada, entonces te demando lo, la plata que tuvo que ujú, poner mi mamá o que tuve que poner por mi hijo, lo que fuere. Se entiende que los alimentos, una vez que se demandan, a partir de ahí se devengan, se genera la obligación. Precisamente por el mismo concepto, es decir, una persona que antes no reclamó alimentos, seguramente porque de alguna manera los pudo satisfacer, digamos, ¿no? ujú. Entonces se requiere la demanda para poder generar alimentos. Esto ya sea en un caso de un familiar reconocido, digamos, un familiar dentro de los límites que conocemos todos. Recuerden que lo hemos hablado alguna vez, no solamente se den alimentos de padres a hijos, también de hijos a padres, entre distintas líneas de afinidad. Este,
y en estos casos generalmente acompaña la demanda de filiación, una demanda de alimentos y una demanda de daños. Los juicios no son rápidos, sobre todo en Corrientes, que tenemos una cierta dependencia de otros organismos para poder hacer los ADN y demás. ¿Dónde se hace un ADN Entonces acá? durante todo ese plazo va a quedar una cuota como impaga, salvo que uno le demuestre al juzgado y consiga una cautelar, porque uno demuestre de alguna manera la verosimilitud, la posibilidad de que exista esa relación de familia, ¿no es cierto? Es a ver, el tema de los ADN es como, ahora por ahí es un poco más común, pero en su momento fue muy novedoso. Uno puede irse, no sé, a un laboratorio así privado, que siempre se ve por ahí en las películas, se van dos personas y, no sé, con una muestra de un pelo pueden hacer un ADN. ¿Eso existe en la práctica? ¿Acá se puede hacer? ¿Son muy costosos esos estudios? Cada vez son menos costosos, más allá de que sí representan un costo. Yo la última consulta que le hice fue la semana antes de la feria por un caso que nos plantearon. Me pasaron un costo alrededor de 18.000 pesos, con una extracción de toma, digamos, de la boca, digamos, ¿Con saliva? de saliva. Y es la primera recomendación en este caso, donde había recibido una carta documento nuestro cliente, donde se le reclamaba la afiliación. El primer consejo fue, bueno, hablemos con la otra parte, si vos tenés dudas, no tenés certezas, hablemos con la otra parte, hagamos la prueba, y si la prueba es positiva, bueno, cumplir con lo que corresponde, que es hacer el reconocimiento, ¿no es cierto? En ese caso, el trámite ya puede ser directamente administrativo ante el registro civil. Claro. No hace falta llegar a un juicio de alimentos en esos casos, perdón, de un juicio de De filiación filiación. Claro, y si le da consecuentemente si da tampoco de resultado alimentos. positivo, ya se hace la... Y a la inversa suele pasar, doctor, por ejemplo, en este caso estamos hablando, el caso que habíamos traído de una mujer que le reclamó la filiación al padre abandónico, pero que un hombre tenga dudas de ser padre de de un chico, que la madre lo niegue. O sea, ese hombre puede también iniciar o sea, un Sí, sí, proceso sí, forzoso para... tienen distintos nombres, digamos, Ajá. técnicamente, pero de lo que trata en ese caso es de desplazar el estado de familia, es decir, yo tuve un hijo dentro, supongamos, ¿no? Un caso que nosotros estamos llevando también dentro del matrimonio. Lo reconocí porque tenía toda la convicción de que era mi cliente, lo reconoció porque tenía toda Era su la hijo. convicción de que era mi cliente, Sí. y después existieron sospechas de que no, y después eh, se hace una acción, digamos, diferente a la de filiación, digamos, inversa si se quiere, y a través de la prueba de ADN se puede obtener ese desplazamiento del Estado, es decir, va a dejar de ser hijo de, y en este caso lo pudimos resolver también extrajudicialmente, con un acuerdo entre las dos partes. Se hizo el ADN privado y después se hizo la demanda, porque ahí sí es necesaria la intervención judicial. Se hizo la demanda por presentación conjunta, digamos, entre las dos partes, que actualmente está en trámite. Hay que recordar en estos casos, porque es muy, pero muy común de que los padres tomemos las posiciones de nuestros hijos, entonces ya no, yo no quiero que lleve el apellido de él, o cosas de ese tipo, que el derecho principal es el derecho a la identidad del niño, Claro. y que el niño cuanto más grande es, más se lo debe escuchar, porque después también viene el otro problema práctico, que es decir, bueno, una vez que está reconocida la afiliación, ¿cómo lo identificamos? ¿Qué apellido le va a Claro. llevar? En el código nuevo eso lo puede optar, y es necesario escuchar al niño. Nosotros hemos tenido varios casos donde el niño reconocido lo que hace es agregarse el apellido paterno, pero en segundo término, para no afectar Claro, el nombre y el apellido con el su que vivió toda su identificación vida hasta frente a sus ahora. padres, digamos, ¿no? Claro, sí, son... Algunos nos pasó de que de pronto un día para el otro el compañerito de grado pasó a tener otro apellido, era algo prácticamente inexplicable y hasta estigmatizante, digamos. Entonces ahora está esta opción de que pueda mantener el apellido, incorporaron, ¿no?, el del padre que lo reconoce,
y no alterar tanto su vida, ¿no? Que, bueno, una cantidad de situaciones. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por asistirnos, por contarnos, bueno, de estas situaciones. Y bueno, y los invitamos a todos a conocer el nuevo estudio ahí de Legal NEA por calle Moreno. Los esperamos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo grande. Ahí está nuestra columna jurídica. Bueno, rápido.